sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Y que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días. Estos cargos son inhumanos. El poder se ejerce con humildad. Pues para elegir, Lisboa, Madrid, Ibiza, bueno, hasta Tokio, Milán, en fin, que además no son pocos los personajes de la 4T que han aparecido en restaurantes, en clubes exclusivos, en hoteles muy lujosos. Se vale vacacionar, desde luego que se vale. El asunto es la doble moral, la hipocresía, porque una cosa es la que han dicho, la bandera en la que se han envuelto y otra es la que están haciendo. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Siempre estás? Es un gusto, Manuel. Muy buenas noches, Ricardo Rafael. Manuel, muy feliz. Qué gusto, querido Ricardo. ¿Cómo estás? Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Ricardo, un placer como siempre. Pues allá están, dicen que con su dinero y dicen, muchas cosas dicen, pero ahí están paseando por el mundo, eso sí, nadie va a Estados Unidos a estas alturas del partido ya, Sergio. Ya no les gustó Disneylandia, no ya sé por qué, pero ya bueno. no pisan Estados Unidos. En fin, ya veremos en la Serie Mundial, a lo mejor ahí sí van, sí van a la Serie Mundial. A ver, lo acabas de decir, el tema es la hipocresía. Todo el mundo, como dice el clásico, o sea, Ricardo Monreal, todo el mundo tiene derecho a pasear. Qué bueno que paseen, me parece bien. Pero recordemos que estos diputados, estos políticos son todos miembros de un movimiento que dijo que eso era mal, que había que vivir con lo opuesto nada más, que había que tener 2 pares de zapatos, que dijo que había que vivir ya no en austeridad republicana, sino en pobreza franciscana. Lo que irrita es la hipocresía. Y por eso, pues cada vez que alguien ve a un Gerardo Fernández Noroña en clase premier, pues le toma un video, le toma una foto y sale, y algunas veces nos explican, es que tengo un problema de columna, otras veces ni se molestan y dicen, pues yo tengo derecho a irme en la clase que quiera. Y sí tienen derecho a irse en la clase que quieran, pero no tienen ya el derecho de decir que son moralmente superiores, que ellos coinciden con los pobres, que ellos están siempre para apoyar a los pobres y que viven con esta supuesta austeridad que Andrés Manuel López Obrador pregonaba, la austeridad de tener 200 pesos en el bolsillo y no tener tarjetas de crédito, lo cual por supuesto ayuda a no pagar impuestos, porque si todo lo pagas en efectivo, si el dinero que usas para vivir te viene en sobrecitos amarillos en que pues hay gente misteriosa que te da fajos de billetes, pues entonces tienes la ventaja de que no pagas impuestos, te sale 30-35% más barato todo. ¿Cómo no? Verano de ensueño, Jorge. Verano de ensueño, y además hablando de impuestos, sería muy interesante, por ejemplo, nunca lo hemos visto, pero que Andy López Beltrán y muchos de estos políticos algún día nos presentaran su declaración fiscal, ¿no? Para saber cuáles son sus ingresos reales. Porque yo estoy de acuerdo, si pagas con tu dinero y demás, está muy bien. ¿Cuáles son sus ingresos reales? Porque además los salarios de los funcionarios públicos fueron depauperados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son funcionarios públicos que ganan, algunos de ellos, 60, 70 mil pesos. No sabemos cuánto gana el secretario de organización de O son Morena, empresarios muy prósperos. O empresarios muy prósperos que como no son empresarios y nunca han trabajado más que en la política, uno se pregunta, bueno, ¿dónde están? Y sería interesante que presentaran. ¿Por qué? Porque López Obrador no tuvo ningún problema en presentar los ingresos, creo que de nosotros 3 en alguna ocasión y de muchos otros más, de todos los periodistas, cuántos ingresos habían tenido, dónde. Eso no lo vemos de los funcionarios públicos. Sería muy interesante saber cuánto ganan realmente y cuáles son su patrimonio real, porque incluso en las declaraciones patrimoniales tú ves una casa en donación, ¿quién se la donó? ¿Cuándo se la donaron? ¿No? Entonces... y después desaparecen. Claro. O sea, los tienen en un principio. Acuérdate que López Obrador era dueño de un rancho, cuyo nombre no quiero acordarme, pero era dueño de un rancho y después cuando se hizo presidente ya no tenía nada, no tenía ni un vehículo, ninguna propiedad.
Me imagino que los 200 pesos que siempre traía en el bolsillo. Debe ser interesante, ¿no? Pues por decirlo menos. Tengo dos reflexiones más de orden anecdótica y una muy de fondo. A ver, de orden anecdótico, yo sí celebro que rompan con la premisa de López Obrador de no viajar al extranjero. Porque yo creo que conocer otros países y visitar otras ciudades, pues por lo menos te ayuda a comparar dónde te estás equivocando a fondo. Te hace pensar sobre los aeropuertos mal construidos, sobre el desastre del transporte. En fin, yo la verdad es que no estoy en contra de que viajen. Ahora, la segunda anécdota tiene más que ver con esta simbiosis que hay y que yo creo que está justificada entre ostentación y corrupción. Es decir, cuando un funcionario público, un político, ostenta, pues normalmente está ligado con hechos de corrupción. Si el hermano de Bermúdez Requena ostenta un departamentazo en Miami, es muy difícil no ligar eso con los actos de corrupción que vinculan con su hermano. Ahora, donde entro al tema de fondo es en esta ingenuidad, en este discurso retórico López Obradorista, en que este país se iba a volver honesto porque personas honestas iban a ocupar los cargos. Era casi un hecho mágico. Y de hecho por eso él se presentaba como el más honesto de los honestos y cualquier gente que él tocaba se volvía mágicamente honesta. Esta ingenuidad no sería tan grave si no es porque en paralelo desmantelaron, el López Obradorismo desmanteló todos los mecanismos que había en este país para revisar, para vigilar, para auditar el uso de los recursos públicos. A ver, a donde miremos, Auditoría Superior de la Federación, la desmantelaron, la cooptaron, la hicieron pedazos. Hoy es una extensión de la mayoría morenista. Los órganos de Hacienda que estaban encargados de revisar el presupuesto público, la cuenta, que se hacía también Auditoría del Desempeño, está totalmente desmantelado. ¿Qué decir del Comité Anticorrupción, del INAI? Es decir, todos esos mecanismos que, porque veníamos de una época muy corrupta, fuimos empujando, por cierto, buena parte desde la ciudadanía, para construirlos, los detonaron en apenas 7, 8 años. Entonces nos quedamos en el peor de los mundos posibles, con individuos que resulta que son humanos y que les gusta viajar y que les gusta ostentar y que tienen la tentación de la corrupción, aunque sean de Morena, y sin los mecanismos para auditar su actuación. Y eso sí marca un escenario mucho más peligroso y pues nos quita uno que otro la ingenuidad que suponíamos que bastaba con que llegara un hombre honesto para que esto se volviera honestidad pura. Al contrario, ¿no? Llegaron con él varios corruptos, además de larga data, de larga trayectoria. Algunos no es que de larga data, demasiado. más las nuevas fortunas. Hay nuevas generaciones, nuevas adquisiciones. A ver, está Andy López Beltrán, perdón, no le debo decir Andy, ¿verdad? Me van a acusar de violencia política de género. Acuérdate del legado. Andrés Manuel López Beltrán. Andrés Manuel López Beltrán. A ver, ¿con quién está viajando? Bueno, con quien lo hemos visto en las fotografías de Claudio Ochoa, que ha hecho un buen trabajo en este sentido como periodista, pues lo hemos visto con Daniel Asaf. ¿Quién era Daniel Asaf? Era el jefe de la ayudantía general de Andrés Manuel López Obrador. O sea, era pues, un ayudante de López Obrador, una escolta de López Obrador. Y ahora resulta que es próspero empresario, ahora resulta que es contratista en el Tren Maya. Y entonces la pregunta es, ¿de verdad este es el gobierno de primero los pobres? Oye, también está acompañado de Mario Manuel Guerra Mavara, que es un empresario cercanísimo a Adán Augusto López. O sea, es el mismo grupo, pero ya no podemos hacernos la idea de que son todos pobres y que todos viven en una vecindad. Y no, pues no es cierto. O sea, es gente rica. A ver, para empezar, si vemos nosotros las fortunas... Es gente rica y no era gente rica. En algunos Son casos millonarios no, ahora en otros sí. No eran millonarios. A ver, me dices, Adán Augusto López, pues siempre tuvo la fama de, uno, de que tenía mucho dinero y dos, que le gustaba exhibir su dinero. Era notario. Podrías decir, bueno, ser notario usualmente te lleva a una gran prosperidad, pero el hecho está en que hay toda una serie de nuevos empresarios que se han hecho multimillonarios con contratos gubernamentales en un momento en que, como señala Ricardo, ya no tenemos los instrumentos para saber si ese dinero es legítimo o si no es legítimo. Y luego ves las declaraciones patrimoniales y ves cómo... Que no tiene nada. No tienen nada y además desaparecen las propiedades que tenían con y las anterioridad. propiedades son donaciones.
¿no? De la enorme mayoría de las propiedades, un departamento, donación, un rancho, donación. Y tú dices, bueno, ¿quién lo donó? Ahora, casos como estos que estamos observando, además, muchísimos a pasto, porque son distintos los que hemos observado en los últimos días, en el último par de semanas. Le arrebatan una bandera a la 4T, la bandera de la austeridad, le quitan la máscara, la careta de la honestidad valiente a ese discurso. Es decir, sí genera un golpe a Morena, a la 4T, en las contradicciones, yo me imagino que lo tiene que darle un golpe, porque además este discurso de la justa medianía, de la austeridad, de tengo solamente un par de zapatos, ¿para qué quieren 2 pantalones? Y demás, era un ataque a la clase media, un ataque a los emprendedores, un ataque a quienes querían prosperar, en forma apenas ni siquiera velada. Entonces, cuando uno ve, yo estoy de acuerdo, a ver, por supuesto que qué bueno que viajen al exterior, qué bueno que vean, creo que siempre lo hicieron, además no creo que ninguno de ellos... Cuba, ¿no? Que me parece raro porque uno podría pensar que ni Cuba, ni Venezuela, ni Estados Unidos, ¿no? Sí, por unas razones o por otras, no, allá no llegan. Cada destino tiene sus particularidades. Pero entonces yo creo que sí les tiene que pegar. Yo creo que es muy endeble el discurso y es muy fácilmente comparable con la realidad, ¿no? Entonces, y son muchos los casos y insisto, el tema es saber de dónde sale el dinero, porque con 60,000 pesos mensuales tú no vas a Tokio, puedes ir a Acapulco, pasar una vacación bonita ahí en la playa Condesa, pero no vas a llegar a Tokio. Entonces, eso es lo que hay que saber, eso es lo que tenemos, lo que tendrían que explicar, y ninguno lo explica, ¿eh? No se toman esa incluyendo molestia. Fernández Noroña, que dice, bueno, ¿quién puede calificar cuando uno es un hotel de lujo? ¿No? Como si no entra a la página de internet y dice 5 estrellas, hotel de lujo. Ahora, yo sí tengo que hacer una defensa de Japón, porque si no, no voy a poder explicar lo que voy a explicar. Japón hoy es un lugar barato para ir. Los hoteles están muy baratos, los vuelos están muy baratos, lo cual me llevó... Los vuelos están caros. Lo cual los me llevó... hoteles están muy caros. Pero ¿qué es barato y qué es caro? Perdón, déjame terminar el argumento. Nada más. Si tengo más minutos, sí lo digo. No es caro ir a Japón. Lo cual me llevó a mí el año pasado a estar en Japón. Y visitando Japón, hablando con el guía, me cuenta pues de cómo había sido guía de gente, en efecto, de mucho dinero en México durante muchos años, pero que en los últimos meses le habían visitado ricos mexicanos nuevos que lo llevaban a comprar antigüedades, que querían comprarlo todo, que un dispendio enorme, y me cuenta este guía, y luego los vi a todos en televisión, todos ellos trabajando para el nuevo gobierno de México. Sí, no estamos viendo un caso aislado de Andrés Manuel López Beltrán visitando un hotel con ASAF. En realidad lo que estamos viendo es este turismo que la 4T lleva haciendo desde hace rato con la ostentación típica del político corrupto. Entonces, claro, nos pegamos directo por estos 4 o 5 casos, pero en realidad esta ostentación de la 4T no va a ser más que irles afectando cada vez más el supuesto monopolio de la honestidad que tenían. No es que ya no tienen ese monopolio. Les arrebata la realidad la bandera. Y el cambio de mano del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Pues lo que me decía, todos estos eran constructores del Tren Maya. Claro, eran proveedores del Tren Maya. Todas las nuevas obras, que además están guardadas como secreto de Estado, no tienes posibilidad de revisar de dónde vienen, quiénes son. Bueno, Bermúdez le vendía gasolina de esta robada de contrabando ilegal al Tren Maya y se usó Dos Bocas para eso y se vendió Balastro. Y bueno, el rumor y la versión es que los hijos también están involucrados en ese negocio. Entonces... Y ASAF. Y muchos otros. Entonces, eso son los puntos que hay que aclarar y dejar de decir sí, se pagaron con su dinero de su propio bolsillo. Bueno, ¿de dónde vino ese dinero? Pero hay un costo más allá de lo que estamos presenciando y de este espectáculo que ya es algo así como dantesco. Hay un costo político. Tenemos que ver si va a haber un costo político.
Curiosamente era una pregunta que me hacían en maquillaje hace apenas algunos minutos. ¿Va a haber un costo político? Lo veremos en el 2027. Me parece que para la gente informada es claro que hay un costo político. Además, los propios políticos que están viajando a Europa y lo hacen con vergüenza. Sabemos a Ricardo Monreal que pues no fue al Consejo Nacional de Morena y dijo pues porque tenía un compromiso familiar, no dijo nada más. Después dijo no estoy en Madrid, resultó que sí estaba en Madrid. Dijo no estoy en el Villamagna, resultó que por lo menos desayunó en el Villamagna, le sacaron, pero no lo dijo sino hasta que le sacaron una foto además en un desayuno en interiores con lentes negros para que no me reconocieran. Es un poquito absurdo. Ellos mismos se sienten incómodos, pero ellos mismos tienen una enorme cantidad de dinero. Ricardo Monreal, a quien conozco desde los principios de los años 90, que era de los diputados del Bronx priista, que se encargaban de atacar a la izquierda y al PRD de aquel entonces, era un hombre de origen humilde. Muy humilde. Él mismo cuenta que no tenía ni zapatos. Bueno, y lo que vemos ahora es que él y los miembros de su familia pues son, yo diría, la palabra es correcta, es millonarios, ¿no? Y tienen gasolineras y tienen negocios. Y tú vas a Zacatecas y te dicen todas las propiedades de la familia Monreal. Claro que son muchos, ¿no? Pero está muy claro que así como a los generales de la revolución les hizo justicia la revolución ya en los años 30 y se volvieron ricos y veíamos un Abelardo Rodríguez convertido en gran empresario, así estamos viendo a los revolucionarios de la 4T. ¿Les va a pegar, Ricardo? ¿Les está pegando? Yo estaba viendo encuestas y no sé si esto les está pegando, pero el conjunto de hechos sí. La presidenta sigue teniendo un nivel de aceptación alto, pero Morena, si hoy fueran las elecciones intermedias, no ganaría más del 45-46% del voto, lo cual marca casi una distancia entre 10, 15 y hasta 20 puntos según la encuesta que quieras ver. Entonces, creo que sí nos estamos dando cuenta que entre la presidenta, que por cierto sigue manteniendo una imagen de honestidad. Y sigue insistiendo que, aunque con lugares comunes, pero no queremos gobierno rico y pueblo pobre, no queremos... La justa medianía juarista. El poder se ejerce con humildad. Pero tú dices, ¿les va a pegar? A la presidenta no sé, a Morena ya le está pegando. Ahora, para que ese efecto tuviese virtudes sobre la pluralidad política, pues tendrías que tener del otro lado pues actores políticos que pudieran cachar esto que está sucediendo. Porque ¿de qué sirve que se distribuya el capital político si quienes podrían usarlo andan también de vacaciones por eso, en Tokio y en España? Ellos fueran diferentes, ¿no? Pero quizás la paradoja la falta de una oposición va a ser clave aquí. Es que son todos iguales. Pues sí, a ver, lo hemos visto. En el caso de Adán Augusto López, a quienes no hemos visto es a los coordinadores del Senado de Morena, Luisa María Alcalde, dijo no somos iguales. Entonces ya lo dijo ella. Y la presidenta de la República podrá... Gracias a los tres, Sergio, Ricardo, Jorge. Hasta mañana, pásenla muy bien.